Bueno, parece que por fin jaló también acá en YouTube. Bueno, ya tenemos ahora YouTube y Facebook, las dos están. Pues mil perdones por el error técnico aquí. Me falló hacer una prueba antes. Híjole, pero así aprende uno a golpes. Perdón nuevamente. Vamos a empezar en materia porque ya les retrasé de su valioso tiempo. Vamos a analizar hoy precisamente una sentencia que les voy a compartir el día de mañana, ya que hagamos la censura correspondiente relativa a los nombres de las personas, cuentas bancarias y demás. Bien, miren, escogí esta sentencia, una sentencia muy interesante de parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa después de un amparo donde se ordena al SAT que devuelva impuesto al valor agregado. ¿Por qué escogí esta sentencia para transmitir el día de hoy? Primero, porque involucra dos temas de moda, por llamarlo así, o dos temas cruciales que hoy son el foco de muchos litigios. El primero son las devoluciones de IVA y el segundo es el tema del outsourcing de personal, un tema que está muy vigente, un tema que está con mucho problema. Y el tercero, porque en esta sentencia obtuvimos la orden de parte del tribunal al SAT, no obstante que ejerció facultades de comprobación, y ahorita vamos a ver esto, para que pagara intereses desde el día 41. Entonces, hechas este contexto general de por qué escogí este tema y que es bien interesante, voy a empezar por comentar brevemente los aspectos relativos a solicitudes de devolución. El Código Fiscal de la Federación reporta este tipo de... regula el tema de la actuación de la autoridad frente a las solicitudes de devolución en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación. El artículo 22, en su sexto párrafo, establece claramente como regla general, esto es para contextualizar, que se debe devolver en 40 días, la autoridad debe devolver en 40 días hábiles al particular las cantidades que reclame a su favor. Pero también este artículo sexto establece como facultades de verificación de la autoridad de solicitar dentro de los primeros 20 días información adicional para comprobar que lo que estamos solicitando sea correcto. Dentro de este plazo, nosotros, dentro de esos 20 días, la autoridad pide y a nosotros como contribuyentes nos otorgan 20 días como máximo para realizar las aclaraciones. Si dentro de esos 20 días no hicimos nada, la ley, ese mismo párrafo, le otorga la facultad al SAT de declararnos desistidos. Al estar declarados desistidos, si estamos dentro de los 5 años de plazo para pedir la devolución, podemos iniciar nuevamente el trámite. Pero también aquí en este tema han surgido numerosas controversias con el SAT y los tribunales han resuelto lo siguiente, y esto es bien importante, que si el contribuyente contestó el requerimiento regular, mal o bien, esto quiere decir que no contestó probablemente todo lo que el fisco le pidió o que no contestó lo que el fisco quería, pero sí hubo la acción por parte del contribuyente de contestar dentro de este plazo, es ilegal que nos declaren por desistidos. Los tribunales dicen, bueno, si el contribuyente te contestó, el propio artículo sexto te da a ti, SAT, otros 10 días más para que le requieras lo que le hizo falta o para que inclusive información vinculada con lo que ya te contestó, te la amplíe. Y aquí, dentro de este margen, también viene otra serie de controversias que han sido resueltas por los tribunales, y esto es porque el SAT empieza a pedir información que poco tiene que ver con la solicitud de IVA que estamos realizando. Por ejemplo, a mí me ha tocado ver casos donde estamos pidiendo la devolución del IVA, por decir, del mes de junio de un determinado año, y el SAT nos viene a decir, oye, infórmame, dame todo tu flujo de efectivo de los últimos 6 meses o del año, donde me expliques de dónde obtuviste el dinero para pagarle a tus proveedores todo lo que compraste y que te generó el IVA a favor. Ese tipo de cosas está fuera de todo contexto dentro de este tipo de comprobación y los tribunales han sido reiterativos en decir
que lo que el SAT nos pide dentro de esos primeros 20 días tiene que ser estrictamente vinculado con lo que estamos pidiendo. ¿Qué nos da derecho a la solicitud de devolución del IVA? Que hayamos pagado el IVA, eso es el punto número 1, y que sea un gasto estrictamente indispensable. Normalmente el SAT eso es lo que debe de pedir dentro de esos 20 días de conformidad con el artículo 22, sexto párrafo. Entonces, dentro de estas facultades que le dan al SAT, si después de que ya nos pidió todo eso, no quedan satisfechos, viene entonces la facultad de facultades de comprobación que el artículo 9 del Código Fiscal de la Federación le otorgan, perdón, que el párrafo 9 del 22 le otorga al SAT, donde el SAT puede iniciar facultades de comprobación conforme al artículo 22D, que es un complemento de esas facultades de comprobación, pero eso tiene un efecto muy importante. Bueno, y también lo otro que ya habíamos visto, cuando el fisco nos pide información, en ese momento en que nos notifican, se suspende el plazo deja de correr, el calendario deja de correr. Igual cuando inician facultades de comprobación, el calendario deja de correr para el SAT hasta que termina las facultades. Que el calendario deje de correr significa dos cosas. Uno, que no nos van a devolver hasta que terminen las facultades de comprobación. Y dos, que tampoco nos van a pagar intereses durante todo el rato, todo el tiempo que se tomen para las facultades de comprobación. Quiere decir que si ya pasaron los primeros 40 días, en el 39 o el 40 nos notifican inicio de facultades, pues le vamos a agregar a esto 90 días que le otorga el artículo 22D al SAT para terminar su auditoría de comprobación de saldos a favor. Pero si el SAT necesita hacer una compulsa o requerir información a un tercero, esto se agregan otros 90 días más. Quiere decir que si son 40 iniciales más 90, ya llevamos 220 días hábiles durante los cuales no van a pagar intereses. Eso es un daño, y tampoco van a devolver el importe de lo solicitado. Entonces, como ustedes ven, este tipo de plazos es muy dañino financieramente, pueden quebrar inclusive a una empresa. Y la otra cosa, además, tienen otros 10 días más para devolver. Ok, ya resuelven cuánto nos van a devolver, si todo o una parte o nada. Si resuelven que nos van a devolver una parte, todavía tienen 10 días más. Y si a esto le agregamos los días que el contribuyente necesita para atender el requerimiento, vamos a suponer que sean 10 días, que no se tomen los 20, pues ya estamos hablando de 240 días. Para hacer cuentas tranquilas, un año, un mes, porque no se toman en cuenta conforme al 12, ni los sábados, domingos, ni días festivos, ni las vacaciones generales. Entonces, esos 230 días, 240 ya se nos vuelven un año para que nos devuelvan. Si nos hacen unas facultades de comprobación respecto a un mes, no hay problema, pero si se agarran en filita a hacernos facultades de comprobación, imagínense, van a quebrar a la empresa si la empresa no tiene el soporte bancario necesario. En este caso, afortunadamente, la empresa tuvo el soporte bancario necesario, le ordenaron visitas domiciliarias por 13 solicitudes de devolución consecutivas, imagínense. Bueno, dentro de estas cuestiones que estamos viendo, cuando adicionaron lo de las facultades de comprobación, es algo que se adicionó relativamente hace como 15 años. No existía antes eran nada más las facultades de verificación, de pedirte información dentro de los primeros 20 días. Cuando adicionaron el tema de las facultades de comprobación, adicionaron también un párrafo que hoy está en el penúltimo párrafo del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, que es letra muerta. Este penúltimo párrafo se refiere a que el SAT, mediante disposiciones de carácter general, podrá establecer las condiciones o circunstancias mediante las cuales debe devolver dentro del plazo de 40 días, con sus asegúnes si nos hicieron algún requerimiento de información, dentro de ese plazo, a pesar de que inicien facultades de comprobación. Pero hasta el día de hoy yo no he encontrado que hayan emitido una resolución en esa materia. Entonces,
Este penúltimo párrafo del artículo 22 es letra muerta. Si alguno de ustedes encuentra por ahí, les agradeceré, por favor, que nos hagan de conocimiento si hay alguna regla general donde se diga, ok, aunque yo les esté haciendo auditoría, les voy a devolver. Ese es el marco general en el que estamos nosotros trabajando. ¿Qué críticas tenemos a esta legislación? En general, esto de que nos suspendan la devolución prácticamente un año lesiona nuestro derecho de propiedad consagrado en el artículo 16 porque equivale a que nos la están congelando. Nos están congelando recursos que nosotros ya pagamos. No es un beneficio que tenga un contribuyente que le devuelvan el IVA. Al contrario, si le devuelven el IVA es porque ya pagamos más IVA del que cobramos y tenemos derecho a esa devolución. En el caso de farmacéuticas, empresas agropecuarias, empacadoras de alimentos, etcétera, abarrotes, inclusive Chedraui, todas esas grandes cadenas solicitan cada mes importantes devoluciones de impuestos por cantidades importantes. Entonces, esta es una crítica de que como el artículo 22, penúltimo párrafo, no lo está, el SAT no nos está diciendo, oye, mira, te voy a devolver siempre y cuando hágase esto o me garantices. Pero además hay otra cuestión. Cuando el SAT viene a ejercer facultades de comprobación, esto es porque trae entre ceja y ceja a contribuyentes normalmente de outsourcing o empresas que se portan mal, y por esas empresas que se portan mal nos paran el 100% de la devolución y vienen a ejercer sus facultades de comprobación. Y miren, esto es una política general por parte de las autoridades hacendarias, no es algo que se le ocurra al administrador desconcentrado de Tijuana o al desconcentrado de Cancún o al de México, Distrito Federal. No es algo que se les ocurra a ellos, son políticas generales que ya traen porque hay un manual específicamente diseñado para que los contribuyentes que traen proveedores de outsourcing, mandarles revisiones. ¿Por qué razón? Porque el SAT aborrece todo lo que huela a outsourcing de personal, que es el tema de esta sentencia. No hay reglas claras para devolver. Lo que debería ser, hablando de justicia y de decencia por parte de la autoridad, sería que dijera, bueno, de lo que me estás pidiendo en devolución, tengo estos proveedores que traigo mis dudas, te devuelvo una parte y te voy a ejercer facultades de comprobación respecto de estos otros. Eso sería lo decente, lo justo, pero no. Parece que la política es írsele a la yugular al contribuyente, ahorcarlo diciendo, te voy a castigar por haber contratado servicios de outsourcing de personal. Entonces, hoy hay una política general, y no de hoy, desde la época de Peña Nieto, están los manuales de estrategias precisamente donde dicen, oye, hay contribuyentes que tienen outsourcing, iníciale facultades, sea que te devuelvan o sea que van por una auditoría a rechazarte el gasto. Si a la hora que estás revisando el outsourcing, primero lo que vas a atacar es la materialidad. Esas son las instrucciones que tienen los sicarios del SAT, perdón, los auditores del SAT, pero como actúan vienen como sicarios, vienen a matar al contribuyente. Entonces, el tema fundamental aquí es que, primera etapa, búsquenle para tumbar el gasto, decir que no hay materialidad en el gasto. Si por el tipo de gasto no hay manera de que digamos que no hay materialidad, entonces búsquenle detalles donde le vamos a tumbar algún requisito que no cumpla, alguna otra cosa. Entonces, buscarle otros defectos, inclusive, por ejemplo, en la zona de Jalisco, que es la zona 3 en materia de tribunales federales, el tercer circuito, el SAT llegó al extremo de decir que la operación con la proveedora de outsourcing, como no hallaban cómo quitarse de encima la bronca, dijeron, no causa IVA. No causa IVA porque la empresa proveedora de outsourcing no cumplió con el artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo y por lo tanto esto era una relación personal subordinada y
Se las compraron algunos tribunales de Jalisco e inclusive el Pleno, luego hubo una contradicción de tesis y hay una jurisprudencia de Pleno del tercer circuito donde dicen que si se dan estas condiciones no tuvo por qué haber traslación de IVA y por lo tanto si te trasladaron un IVA, tú lo pagaste y lo acreditaste mal. Entonces, como ven, este tipo de cosas, cuando vemos que el SAT lo que está tratando es de aumentar la recaudación, acaban de aumentar los impuestos, ahora las transmisiones de todas las operaciones por internet, a partir ya del próximo mes van a empezar a pagar Netflix y otras, van a empezar a pagar IVA. Si ellos lo que quieren es pagar IVA, imagínense en el ridículo de decir, esta operación no causa IVA, todo para no devolver. Y bueno, si estas empresas que por sentencia dicen que estos tipos de operaciones no causan IVA, imagínense la oportunidad que tienen esas empresas si se ponen listas de cómo aprovechar esas sentencias de que su tipo de servicio no causa IVA para buscar nuevos mercados donde atender. Y por la otra, a quienes les dijo el SAT, oye, y el tribunal, estuvo mal que hubieras acreditado ese IVA porque el traslado fue indebido porque no se causaba, no tienen el dinero perdido. Si están dentro de los 5 años, lo pueden recuperar. Para todo hay, afortunadamente en este caso, presupuestos legales que les pueden permitir recuperar su dinero, aunque el fisco les haya dicho lo acreditaste mal. Bien, dentro de todo esto que hemos estado platicando, dentro de lo malo que es tener outsourcing, y digo malo porque desde el punto de vista fiscal, el outsourcing nos va a originar problemas el año que viene o dentro de 2 años, o faltando ya 4 años y medio, medio año para que transcurran los 5 años, nos va a generar problema. Eso casi es un hecho, a menos que cambien la política general. Dentro de esto, el punto medular, vamos a ver qué es lo bueno de lo malo. Si yo pido una devolución de IVA y tengo outsourcing de personal, proveedores de outsourcing de personal, y eso me origina una auditoría, ¿qué es lo bueno que puedo sacar de ahí? Lo primero, la propia norma, el artículo 22, establece que no va a dar lugar a créditos fiscales. Esto quiere decir que no vamos a tener un crédito si nos rechazan esto o aquello. Eso es bueno, en principio. Pero tampoco nos van a devolver. Segundo, nos podemos ir entonces a tribunal a validar de fondo, a pelear de fondo nuestro asunto, y una vez que tengamos resolución de fondo, viene nuestra devolución, pero con un beneficio extra. Dentro de lo malo, lo bueno, el beneficio extra es que ya estamos protegidos para que el día de mañana, si esos proveedores aparecen publicados en el 69B, si son chicos malos nuestros proveedores, seguramente van a salir publicados, no les quepa duda. Entonces, pero ya nosotros, como ya fuimos a tribunal por esas transacciones y por esos proveedores, ya estamos del otro lado porque ya acreditamos la materialidad de nuestras operaciones. Eso es lo bueno que podemos rescatar de lo malo. Ahora bien, en este tema de la devolución de la sentencia que vamos a discutir y que yo les voy a poner y se las voy a compartir a todos ustedes para que la estudien y la analicen, el fisco, y no nada más en esta, en todas las auditorías, seguramente ustedes quienes han tenido auditoría de devolución de IVA o auditoría por proveedores de outsourcing de personal van a estar de acuerdo conmigo y les agradecería los comentarios que ustedes quieran hacer al respecto. La autoridad, ¿a qué llega? No llega a comprobar si se hicieron o no se hicieron las operaciones. Ya les dije que hay una política nacional. Nuevamente, seguimos entonces. Estábamos hablando por YouTube, ya hay una transmisión allí, también ya está jalando, así que tienen alternativa YouTube o Facebook. Bien, en este tema de las auditorías por proveedores de outsourcing, nosotros lo que vemos regularmente es que los auditores llegan a desacreditar
llegan precisamente a pegarle al contribuyente, a desacreditar, a derrumbar, a demoler, a tratar de demoler las operaciones que hicieron con el proveedor de outsourcing o con el proveedor chico malo, chica mala que se hayan encontrado y que traigan consigna de no devolver o de rechazar el gasto precisamente porque hay proveedores que son mala paga. Dentro de esto viene entonces la estrategia del SAT con hacernos un cuestionario. Quienes han atendido una auditoría seguramente han encontrado cuestionarios que les preguntan cosas aparentemente fáciles, pero lo que hace el SAT es desahogar un cuestionario de manera de pedirles lo que a ellos les conviene y cosas que normalmente la empresa no va a tener. Por ejemplo, tratándose de outsourcing de personal, nos van a decir, dame la lista, dame por favor la lista de la lista de asistencia del personal que contrataste. Bueno, aquí prácticamente, si no es mi personal, ¿por qué voy a tener lista de asistencia? Pues yo lo que hago es, a ver, proveedor, dame tu lista de asistencia y yo le entrego la lista de asistencia del proveedor porque el proveedor es el patrón. Entonces, en este tipo de cuestionarios que viene y hace la autoridad, digo, a mí me ha tocado ver hasta en proveedores de bienes, de materiales y en qué camión y cuál era el número de placa con el que trajeron la mercancía que te surtieron. Cuestiones que van mucho más allá. Entonces, este catálogo de preguntas ya están prediseñadas, no es que se le ocurran al auditor. Son preguntas que están hechas precisamente para que uno conteste brevemente, digamos, ya a la libre le contesté todo lo que me preguntaron, estuvo contestado. Y en estos casos, ahí está la trampa, ¿no? O sea, mi sugerencia en estos casos es que ustedes aporten de una vez preparando el terreno para el juicio, y que en un momento dado se puedan saltar el recurso de revocación, si así lo consideran, es ir aportándole todos los elementos que ustedes saben que un juez sí los va a ver con ecuanimidad, porque los del SAT le van a decir que no a todo. Esto es por ley. Así que ni se desanimen porque ustedes hayan hecho una muy buena aportación de pruebas, porque definitivamente el SAT no llegó a decir, oye, sí están bien tus operaciones. El SAT llegó a decir, no sirve nada de las pruebas que me das, sirven para demostrarme la materialidad. A eso llegan, pero no se desanimen. Consideren esto como un proceso de acopio de pruebas para ponerlo allí, porque recuerden que hay una jurisprudencia muy clara que dice que las pruebas que no se le hayan puesto al SAT durante la auditoría o en el recurso de revocación, y hay algunos criterios que inclusive en una mesa de acuerdo conclusivo, eso no se puede poner en el tribunal si el SAT no lo tuvo a su disposición precisamente antes. Entonces, este es el punto que tenemos nosotros que tener muy, muy claro. Bueno, dentro de este tema del outsourcing de personal, aquí hay algo muy importante que yo he observado, que a todos estos proveedores malos, a estos chicos malos, va el SAT y les realiza compulsas de manera directa. Obviamente, si están en otra ciudad con el auxilio de otra administración, le piden, oye, ve, investígame a este proveedor, haz una auditoría porque trae operaciones con uno de acá de mi región. Y en esas compulsas es la misma historia, le empiezan a hacer una serie de preguntas al proveedor de manera de tratar de desacreditar la operación, de buscar incongruencias, inconsistencias entre lo que nosotros dijimos y lo que el proveedor dice. Mi mejor sugerencia allí para ustedes es que una vez que traen un procedimiento de esto, inmediatamente contacten al proveedor, si es que el proveedor todavía existe. Si traen relación, contacten al proveedor y verifiquen que ese proveedor aporte
los elementos que vamos a necesitar que se pongan en esa compulsa. Inclusive uno tiene que prepararles el documento, decir, mira, de tu contabilidad les vas a aportar esto, les vas del contrato vas a resaltar esto otro, le vas a aportar, por ejemplo, los controles de asistencia del personal, tus pagos del seguro social, tus recibos de salarios, todos los elementos de prueba que aunque no se los pida el SAT, nosotros sabemos que si el proveedor se los da y que se los da de una manera muy detallada, muy definida, esos son elementos que nos van a favorecer en juicio. ¿Y de dónde los vamos a sacar? De la misma compulsa que el SAT haya realizado. Obvio, el SAT va a recibir todo ese material y solamente se va a enfocar en 2, 3 cosas que hayan sido una incongruencia, que haya contestado mal el proveedor. Y de ahí se va a agarrar para decir no hay materialidad. Pero si nosotros asesoramos también al chico malo, pues obviamente va a haber aportado todos los elementos que nos van a permitir acreditar la materialidad con lo que el SAT obtuvo de esa compulsa. Entonces, eso es muy importante porque, por ejemplo, a nosotros nos pasó con un proveedor de esta misma auditoría que estos proveedores de servicios de personal, a su vez, contrataban como con una central que era la que verdaderamente tenía el personal. Pero originalmente empezaron con una y a mediados de año cambiaron a otra. Entonces, cuando llega la compulsa, que ya les habían hecho 2 o más de otros periodos, en las otras compulsas el que estaba era el proveedor de mano de obra 1, por llamarlo así, pero ya en la última, que es el de esta sentencia, ya estaba el proveedor de mano de obra 2. Entonces, como ya estaban fastidiados estos proveedores de andar contestando cada compulsa, casi hicieron copy-paste de lo mismo. Y entonces, cuando contestaron, oye, ¿con quién subcontrata su el personal? Dijeron el nombre del mismo proveedor antiguo, no pusieron ya el nuevo. Y esa inconsistencia nos la resaltaron. Pero nosotros, como les habíamos dicho, aporten los FDI de salarios del proveedor principal, pues ahí nos agarramos, mira, aquí estaban con este proveedor. Fue un error de respuesta de la persona que respondió. Pudimos acreditar que se trataba de un error. Entonces, todo este tipo de cosas hay que tenerlas en consideración cuando estamos defendiendo eso, porque esto llegó para quedarse, ¿eh? El tema del outsourcing de personal todavía lo están haciendo. Entonces, hoy en día el tema de outsourcing de personal es sumamente delicado. Es un imán para problemas. Los empresarios siguen contratando outsourcing porque obtienen ahorros importantes, cualquiera lo sabemos, pero estos contratos de outsourcing deben estar muy bien elaborados y además amarrar con su factura. A mí me tocó asesorar una empresa, les corregí de principio a fin el contrato que había presentado la empresa de outsourcing, un contrato muy general, a ese lo vestimos exactamente para la empresa, como hay que hacer los contratos. Y cuando ya habían empezado a operar, en la primera semana les dije, a ver, mándame por favor, quiero que me manden por favor la factura. Y cuando veo la factura, un mugrero. O sea, esa factura, ¿de qué nos sirvió tener un buen contrato si la factura, y ante notario, si la factura era un mugrero, pues inmediatamente pegamos el brinco, corríjame esa factura y así me la van a hacer, con esta redacción. De esta manera logramos que tanto la factura como el contrato concuerden y eso nos va a ayudar en todo este proceso de comprobación de la materialidad. Y miren, al día de hoy el outsourcing, pues ya les pusieron una retención de IVA, pues qué bueno. Digo, a mí cuando hay proveedores de outsourcing que me habla un cliente y me dice, oye, mi proveedor no quiere que yo le retenga el 6% del IVA, le digo, mal negocio, estos amigos están pensando en llevarse el IVA a la bolsa y obviamente su ganancia del 16 se reduce al 10. Y esos proveedores más fácil te van a hacer auditoría como consecuencia de estos chicos malos, que la vamos a poder librar, sí, pero mejor vamos a buscar unos proveedores un poquito más serios que trabajen más el tema de la estrategia de personal y no en robarse el IVA, sino que se ganen su comisión limpiamente. Entonces hay
mucho proveedor de outsourcing que es demagogo. Ahí es donde nosotros como asesores, ustedes como asesores, tienen la oportunidad de asesorar debidamente al cliente, de ganarse unos honorarios limpiamente, revisando su esquema de outsourcing, revisando cada mes cuál es la evidencia que está quedando de la materialidad. Entonces, si ustedes como profesionistas independientes revisan la materialidad, la evidencia, y ven que se archive debidamente y al final dicen, a ver, dame una copia aquí en mi DVD o ponme una copia en la nube, más tranquilo, así en la nube no se pierde, y ustedes pueden cobrar fácilmente unos 3% de comisión de honorarios por ir revisando que todo vaya bien, desde el contrato vaya bien, que las facturas no nos las vayan a cambiar de repente, que venían bien, y no, al contrario, hay que recibir todas las facturas y ver que todas vayan haciéndose bien, para que no sea la factura el motivo de que nos vayan a tirar el gas. Y me ha tocado ver facturas muy malas, ¿no? Una muy mala que vi es que decía semana del 4 al 10, así, no decían ni siquiera nómina, no decían nada, semana del 4 al 10, ay, güey, o sea, ¿semana de qué? O sea, de ese tamaño me ha tocado ver cosas en perjuicio del contribuyente. Entonces, en este tema, la asesoría que ustedes den a un contribuyente para cuidar el tema del outsourcing y que ustedes le den seguimiento, no crean que los va a librar del problema. Yo ya les dije que hay una estrategia nacional del SAT desde oficinas centrales para pegarle a los proveedores de outsourcing. ¿Y cómo les van a pegar a los proveedores de outsourcing más fácil? Pégale al cliente. Entonces, vienen a pegarle al cliente de los proveedores de outsourcing y le van a pegar también a los proveedores de outsourcing publicándolos en el 69B tarde o temprano. Entonces, porque normalmente cuando hacen una compulsa, ¿qué es lo que asientan ahí? No, pues aquí hay una oficina de 5x4, hay 2 escritorios y una computadora o una laptop y no se ve personal. Y con esos elementos dicen, bueno, pues estos están simulando operaciones, cuando la realidad es que el personal pues está laborando en las instalaciones del cliente. Y en este tema del proveedor de outsourcing, hoy en día tampoco se vale, y ustedes no permitan, o por lo menos asesoren bien a su cliente, de que el proveedor de outsourcing diga, no, hombre, pues vamos a decir, para que no me retengas el 6%, que todo este personal está trabajando en mis instalaciones. Porque seguramente sus instalaciones son de 4x5, número uno. Pero además, lo más obvio, si tenemos un cliente que tiene mostradores de 80 metros lineales de mostrador de venta, ¿y a poco ahí no va a trabajar ningún personal? O que tengan oficinas donde tengan 20 escritorios y obviamente otras tantas sillas, ¿a poco ahí tampoco se sienta nadie? O sea, eso es ilógico. Entonces, la parte que hay que cuidar es la lógica de la transacción. No caer en el jueguito de que vamos a fingir que todo el personal ese desde tu oficina me asesoran y hacen todo lo que aquí hay que hacer, hasta en la fábrica, imagínense, porque para que no les retengan el 6%, a mí nada me perjudica retenerle a alguien el 6%. Yo tengo una empresa que me provee servicios de outsourcing, yo le retengo rigurosamente su 6%. Y me cambié de otra porque no quería que yo le retuviera y dije, no, estos rapidito me van a meter en problemas. Y ojo, el tema de que nosotros cuidemos toda la materialidad, el tema que esa materialidad sea bien cuidada y tengamos la documentación, no quiere decir que ya la hicimos. Nos van a rechazar ese gasto tarde o temprano, sea que solicitemos una devolución de impuestos o solita va a llegar la autoridad aquí con la espada desenvainada, espada, hacha, machete, lo que sea, a cortarnos la cabeza por esos gastos. ¿Es problema asegurado? Ya es cuestión que el cliente valore costo, beneficio, riesgo. Riesgo va a ser bajo si ustedes asesoran bien a su cliente. Y obviamente ese gasto se los va a tumbar el auditor, va a confirmar la tumbada, la jurídica, si ustedes acuden al recurso de revocación, pero en juicio de nulidad va a ser otra cosa. Y acuérdense ahora, esos contratos, pues al final anualmente valen mucho, pues está involucrado todo el personal o una gran parte del personal.
ante notario, porque ya también la última jurisprudencia de la Corte es contrato que no esté ante notario no vale para efectos fiscales, ¿no? Ahí acotaron. Entonces, si le están poniendo al SAT las cosas así para que el SAT nos patea a gusto, hay que cuidar todos esos detalles. Bien, entonces, en estos casos es muy importante que ustedes como asesores no se dejen apantallar porque viene el dueño del outsourcing en su jet privado e inclusive le ofrece al dueño de la empresa, mira, vamos a comer si quieres a Cozumel o vamos a comer si están en la Ciudad de México, pues Cozumel ahí en un saltito en avión. Entonces, todas esas cosas así para apantallar. Pero cuando ustedes ven con quién están firmando el contrato, ese señor que es el dueño del avión, ese no aparece ni como socio de la empresa donde estamos firmando el contrato del outsourcing. Y de nada sirve que la empresa proveedora de outsourcing nos diga, oye, es que los voy a dejar blindados. Aquí no vamos a tener ningún problema. Porque, ¿quién me va a responder? ¿Una empresa de outsourcing que vale 50,000 pesos? Donde ninguno de los socios tiene el capital y aunque lo tuviera, tiene que responder por los problemas que me genere. Ahora, si el que vino en el avión y me presumió que ha ganado mucho dinero, que es archimillonario y que todo esto está muy bien, me firma como responsable solidario, colateral e ilimitado respecto a las operaciones que haga su compañía, bueno, por ahí ya llevamos más camino, porque ese señor del avión, pues por lo menos tiene el avión. Si no es rentado, tiene el avión y debe tener algún otro patrimonio, pero no se dejen apantallar, o sea, por un avioncito. Bien, entonces, estas operaciones de outsourcing de personal son generadoras de problemas. Sin embargo, problemas manejables si se obtienen bien todos los elementos materiales. En juicio, vamos a ganar si tenemos los elementos necesarios. Y se los digo por experiencia. No va a haber problemas. No se agüiten, no se desanimen si en el recurso de revocación perdieron. No se desanimen o agüiten si durante la auditoría ustedes aportaron todo y de todas maneras les patearon los que ustedes aportaron. Eso es lo normal, espérenlo. Anormal sería que digan, oye, qué bien. Miren, a nosotros nos han pasado casos que dicen, oigan, es que ustedes han aportado, el mismo auditor, ustedes han aportado todo, pero de allá arriba me dicen que yo les pegue de todas maneras. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? A parar, o sea, sería muy ingenuo de nuestra parte que te dijera, sí, te lo van a valer en el recurso de revocación. A lo mejor un buen jurídico que sabe y de derecho y que defiende el derecho por encima de los manuales de instrucciones y del miedo al órgano interno de control o a la comisión de evaluación, que ahora sí se llama en el SAT, puede actuar conforme al derecho. Bueno, pero esos hay pocos. La mayoría nada más anda cuidando la chamba y que no tengan problemas con su órgano de control. Nosotros hemos aportado en casos nada más para que vean hasta dónde. Videos, por ejemplo, en una empresa hubo un outsourcing donde todas las cajeras en diferentes zonas las ponían empresas proveedoras de outsourcing. Entonces, aportamos, ¿qué aportamos? Mira, pues aquí están los cortes de caja firmados por las cajeras. Aquí está el SUA del proveedor, donde viene el nombre de esta cajera. Aquí está el recibo de salario, donde el nombre de esta cajera, su RFC, su seguro social. Y aquí está la tarjeta credencial del lector de esta cajera. Y además le acompañamos un video donde la cajera, pues ya con su credencial de lector identificada, pues dice, miren, yo estoy trabajando en Abarrotes Monterrey, mi patrón es fulano de tal. Y ni así. O sea, pero a mí no me preocupa eso porque sé que lo que estoy haciendo es metiéndole pruebas para el juicio de nulidad, porque todo va a acabar en nulidad. Entonces, el tema del outsourcing hay que cuidarlo. Y también al revés pasa. Cuando ya un proveedor está boletinado en el 69, ahí sí vamos a acabar a fuerza en juicio de nulidad. Y a mí me ha pasado lo contrario. Viene el proveedor, ya viene el SAT con el proveedor publicado en el 69. Me ha tocado, ahora sí no sé qué pasó ahí, de que me dicen, ok, tu operación sí es real, la reconozco que es real, pero el proveedor está boletinado en el 69B, por lo tanto, son operaciones que carecen de materialidad. O sea, imagínense la contradicción de la autoridad diciendo que mi operación es real, y no me lo dicen una vez, 2, 3 veces me lo dicen, que ese no es el problema, que el problema es
que el proveedor está en el 69, bueno, también para tribunal. En esa sentencia que les voy a compartir también a otro proveedor que se encargaba, no tenía nada que ver con personal, pero proveedores de publicidad, proveedores de servicios administrativos, hay muchos, ¿no? Hay muchos servicios de marketing, hasta de contabilidad. Inclusive me ha tocado ver sentencias donde el SAT rechaza los gastos de asesoría legal o los gastos de asesoría de un contador en devolución de IVA o los gastos de asesoría en defensa fiscal ante el tribunal. O sea, cuestiones completamente ilógicas. Me ha tocado verlo. Obviamente en el tribunal le dan la razón a la empresa, pero mientras el SAT haciendo maldades con ese sicariato que traen para tumbar todo lo que vuela a outsourcing o todo lo que vuela a proveedores mal portados. Y en este caso, por ejemplo, había un proveedor al que se le pagaba una iguala mensual porque revisara todos los comprobantes de gastos, todos los CFDI de gastos. Entonces, ellos lo que hacían era, capturaban los CFDI de gastos, los metían en la página del SAT y ya salían validados, imprimían la captura de pantalla de esa página y la iban integrando en su expediente y es lo que cada mes se entregaban. Mira, ya verifiqué todos sus proveedores, no hubo ningún problema, nadie salió en el 69B, aquí está mi factura, págame. Bueno, pues hasta eso el SAT lo rechazó porque este proveedor a lo mejor le debía algo al SAT. Pero ahí estaba toda la evidencia. ¿Y cuáles fueron las excusas? Porque eso no son motivos ni razones, son excusas del SAT para rechazar la operación. Oye, es que la impresión de pantalla no traía la fecha en que fue impresa. Pues yo no sé dónde viene ese requisito. Segundo, las validaciones, las capturas de pantalla no traían la firma de quien revisó. Caray, interesante. Y la tercera, tampoco aportaste los elementos que demostraran cómo el personal del proveedor iba a recoger los datos a las oficinas de la empresa. Híjole, o sea, más invento no pudieron haber conseguido. Entonces, como ustedes pueden ver, este tipo de cuestiones, así se las gastan. Seguramente ustedes tienen anécdotas similares, ojalá las puedan compartir en el grupo de Defensa Fiscal, Práctica y Estudio. Es interesante poder debatir ese tipo de cosas, platicarlas entre todos y bueno, ir buscando también si esas van a trascender o no van a trascender en juicio, porque finalmente tenemos nosotros que saber qué va a trascender o no, es parte de la experiencia que uno va agarrando con el tiempo. Bien, entonces, en este caso, regresando ahora sí al caso, nos fuimos a combatir precisamente en el recurso de revocación de que había habido una indebida valoración de pruebas por parte de los auditores. Y ojo, al contador de la empresa, el contador me dice, oye Gonzalo, fíjate que vi aquí que las órdenes de visita no dicen que con base en el artículo 42. Y yo le dije, sí, es cierto, no traen lo del 42, porque yo originalmente, como lo que buscaba era la devolución del IVA, dije, pues tengo que irme al fondo del asunto, o sea, demostrar que mis operaciones son materiales y que tengo el derecho a que nos devuelvan. Porque si busco la nulidad de la auditoría, pues eso no me va a garantizar que me van a devolver, simplemente anulan la auditoría ya. Sin embargo, de todas maneras, inclusive ya había yo presentado un recurso y estábamos todavía dentro del plazo y le agregué un agravio más por esa ausencia del artículo 42, que me dijo el contador. Finalmente le dije, bueno, pues lo que abunda no estorba, ahí lo pongo y ya luego vamos a ver qué vamos a hacer con él. Y obvio que sí encontramos qué hacer con él. Como había una violación, yo le dije a la jurídica, oye jurídica, ¿y sabes qué? Porque de esta auditoría me faltó decir, me salté ese tramo, pedimos por decir algo por un mes 7 millones y nos devolvieron 5 y dejaron 2 sin devolver, por poner un número más o menos parecido. Ya lo van a ver en la sentencia. Entonces nos devolvieron 5 y 2 no. Entonces yo le dije al SAT, oye SAT, y como traes una violación formal,
De los 5 que sí nos devolviste, me debes todavía intereses desde el día 41, porque nos pagaron la devolución nada más con actualización, ni un peso de intereses, precisamente por lo que habíamos comentado, que establece el artículo 22, noveno párrafo, que suspende los plazos tanto para devolver como para el cálculo de intereses. Y eso se lo dije, y además entonces de lo que está pendiente, si tú estimas que me lo deben de devolver, también que me paguen intereses desde el día 41. Bueno, total, nos resolvieron de una manera inesperada porque efectivamente reconocieron que había una violación formal por no citar el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Anulan la resolución y le dicen a auditoría, vuelve a emitir la resolución, pero ahora no consideres nada de lo que hiciste en la auditoría. Bueno, pues obvio, nosotros no nos esperamos a que el SAT volviera a emitir nada porque sabíamos a qué iba a venir y nos fuimos directo ya al tribunal diciendo, oye, pues no me resolvieron todos mis puntos que yo quiero, si lo que yo quería era mi devolución, no que anularan la visita, ¿no? Sí la anularon, pero mi devolución quedó en impasse. Entonces, ahí nos fuimos al Tribunal Fiscal. Corrido los tiempos del tribunal, resuelve que nos devuelvan. Digo, para no hacerles largo el cuento, aquí resuelve el SAT que nos devuelvan y efectivamente, una vez que nos devuelven, pide el SAT que nos devuelvan y el SAT, como siempre, que dice, pues recurso de revisión fiscal, meten su recurso de revisión fiscal, pero el tribunal, cuando ordena que nos devuelvan, nada más dice, pues devuélvele SAT. Y con los intereses que correspondan, pero no precisó nada respecto a lo que ya nos habían devuelto. Entonces digo, bueno, si el SAT se va a ir en recurso de revisión de todas maneras, pues yo voy a presentar una demanda de amparo, y presentamos una demanda de amparo donde le digo al colegiado circuito, fíjate que el Tribunal Fiscal no me resolvió el agravio donde le pedí que le ordenara al SAT que me pagara intereses sobre lo que ya nos había devuelto. Simplemente el SAT ni me dijo ni sí ni no, lo omitió. En el amparo, después de los tiempos de los tribunales, que ya saben ustedes cómo están descargados los tribunales, lo que resuelven en el amparo, dicen, ok, tiene razón el quejoso. El tribunal no le resolvió, pero yo, tribunal, no puedo resolver. El que tiene que resolver eso es el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Así que, tribunal, resuelve ese agravio como tú quieras. Y respecto al recurso de revisión fiscal, pues la sentencia estaba muy bien hecha. Digo, nosotros también interpusimos una revisión adhesiva. En el amparo dejamos también agravios para el caso que prosperara algún agravio en el recurso de revisión fiscal. Digo, hay que pegarle a todo porque no podemos dejar perder un caso. Total que ya viene el tribunal y esa es la parte interesante que les dije yo, desde por ahí les anuncié que era algo casi nunca antes visto. El tema, yo no lo había visto nunca, claro. Ahora tuvimos los elementos para pelearlo. Y nosotros al tribunal colegiado, cuando fuimos al amparo, yo fui por la violación procesal de que no me habían resuelto ese agravio, que inclusive en los puntos petitorios también estaba complementado. Y también alegué la inconstitucionalidad del artículo, del párrafo noveno del 22, donde suspendía el plazo para el pago de intereses. Entonces, ese tema de constitucionalidad no lo analizaron porque dijeron, bueno, si ya hay una violación procesal y el tribunal te resuelve que te paguen esos intereses que quieres, no tiene caso, dijeron los del colegiado, que yo meta a analizarme temas de constitucionalidad. Solamente en el caso que el tribunal diga que no tienes derecho a esos intereses. Entonces ya nos meteríamos. Cuestión que afortunadamente el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al complementar su sentencia, eso es la parte interesante, le ordena al SAT que nos pague intereses. Nos hicieron auditoría durante todo un año prácticamente. Y después de ahí nos devolvieron de un mes, por decir algo, 5 millones.
y nos negaron 2, y otro mes más o menos por ahí, y nos negaron otros 2. Las operaciones más o menos venían parejonas. Entonces le dice el tribunal la sentencia: SAT, respecto a lo que ya les devolviste, calcula los intereses desde el día 41, y muy bien hecha la sentencia. El secretario que la proyectó se metió a echar cuentas y dijo: desde tal fecha le vas a pagar intereses respecto a esta solicitud de devolución, y desde esta otra fecha a esta otra solicitud le vas a pagar intereses, ¿sí? Entonces, gracias a la aportación del contador, que me dijo: ahí hay una violación del 42, hay una violación de forma, y que yo la incluí, nos resolvieron de esa forma. Y además, le dijo el SAT del tribunal: y les vas a devolver lo que les negaste, todos nos devolvieron al 100%, y les vas a pagar intereses desde el día 41. ¿Por qué? Porque tu procedimiento de auditoría es un acto viciado, y un acto viciado no puede tener consecuencias jurídicas. Esto es un fruto de acto viciado. Entonces, como ven ustedes, amigos, esta sentencia, lo que nos está diciendo es: ante la injusticia de la legislación, esta es opinión mía, que la legislación es una injusticia que en la legislación se permita que el SAT no nos pague intereses cuando ejerce facultades de comprobación hasta prácticamente un año. Eso es una injusticia, porque pues ahora sí depende de alguien que decida si le hago auditoría antes de devolver o le voy a hacer auditoría después de devolver. Si nos hacen después, no nos causa ningún perjuicio. Si nos hacen antes, un año, con el dinero retenido por el 100%, con proveedores con observación y sin observación, y que además no nos paguen intereses, ahí está el mal, que no nos paguen intereses. Porque a un contribuyente que no le hacen ejercicio de facultades de comprobación, a partir del día 41 tienen que pagarle intereses. Y aquí les voy a dar la idea que yo creo que es la que puede prosperar. Se viola el principio de igualdad. Entonces, yo les quiero pedir a todos ustedes que me están haciendo el favor de vernos aquí, que empiecen a intentar construir una violación constitucional, porque se viola el principio de igualdad en este tema de pago de intereses. Y bueno, yo voy a seguir intentando. Ya van como 6, 7 juicios en que alego esto, pero finalmente por violaciones procesales me dan la razón, o por aspectos como este de forma, que les pegamos, porque yo cada vez que me voy a pelear contra una devolución, una negativa de devolución de IVA, le pego a la forma y me voy con el fondo, porque pues si le pego a la forma, pues me van a pagar intereses. Y esto para ustedes y para las empresas, eso es bien importante, porque uno, ustedes ayudan a la empresa a que se le haga justicia retribuyéndole parte del daño financiero y operativo que esto genera. Y número 2, ustedes como asesores, como defensores, como litigantes, pues también lo normal en nuestro país es cobrar un porcentaje de lo que hayamos recuperado en devolución a la empresa. Entonces, mientras más intereses recuperemos, mejor para nosotros. Y si además todavía el SAT o la gente del SAT se toman todos los 4 meses para devolver, prácticamente se los toman. Entonces nos están regalando un 6% más de intereses. Bueno, pues quiere decir que nosotros también como defensores vamos a ganar un poquito más. Entonces, esto es bien, bien importante. Ojalá y vayan desarrollando cuestiones de constitucionalidad por esta violación, mi apreciación, violación al principio de igualdad. Y bueno, trabájenla, porque tenemos que pelearla en beneficio del contribuyente. Y la otra parte que les comenté al principio de esta plática, que la gente del SAT no ha hecho la publicación que establece el penúltimo párrafo del artículo 22, de que nos devuelvan aunque estén ejerciendo facultades de comprobación. Y para eso digo, imagínense un contribuyente que lleva 20 años operando y que le están devolviendo interés, saldos a favor mes con mes.
Bueno, ¿qué problema hay con que se los devuelvan si además, suponiendo que tenga un capital importante, activo importante? Yo no veo razón para que el SAT niegue, amarre la devolución hasta que termine la auditoría y que amarren el 100% en lugar de decir, ok, te devuelvo esto y lo del outsourcing queda para después. Nos pasó aquí, les comento. Tuvimos un problema igual con la administración de grandes contribuyentes en México. Igual, proveedores de outsourcing de personal, chicos malos, ya en la lupa del SAT. Y cuando fuimos a la administración de grandes contribuyentes y platicamos con administradores y subadministradores, ellos, ahí entramos en el dimes y diretes respecto a esos proveedores y nos dijeron, miren, vamos a hacer algo. Presenten su solicitud de devolución sin incluir a esos proveedores problemáticos para que nosotros les devolvamos en caliente, ojo, soluciones prácticas, para que le devolvamos en caliente todo lo que no tiene problema. Posteriormente, presenten su complementaria de IVA, su DIOT complementaria, etcétera, y pídame la devolución de los proveedores emproblemados. Y respecto a esos proveedores emproblemados, ya vienen ustedes aquí con todas sus pruebas para que me comprueben la materialidad, y aquí nos peleamos, dice. Y aquí vemos sobre la mesa como caballeros qué vamos a hacer. Bueno, ese fue el trato que obtuvimos con las autoridades fiscales de la administración de grandes contribuyentes. Y dije, bueno, pues me parece una solución práctica, vamos a hacerlo así. Así lo hicimos, nos devolvieron dentro de los 40 días esa parte del recurso que no tenía proveedores chicos malos. Presentamos la complementaria donde agregamos todos los chicos malos que ya sabíamos que el SAT andaba persiguiendo. Se fue el contador con todo su paquete armado, bien armado. Se le llevó, se presentó, se dialogó con la gente de auditoría y viene el recurso al tiempo después, sin necesidad de pelearnos tanto y sin agobiar a la empresa con que se le ahorque por todo su dinero. Entonces aquí tienen ustedes una alternativa práctica para tramitar devoluciones de IVA sin meter proveedores emproblemados, y luego viene la complementaria por los emproblemados. Y vale la pena ahí sí tener ya todo bien documentado, porque obviamente ahí es donde Hacienda con sus estrategias nacionales pues se va a ir con todo. Pues amigos, este es el tema. Este tema del área de oportunidad de intereses para ustedes yo creo que puede ser importante y para los contribuyentes también, porque verdaderamente el perjuicio con esas prácticas del SAT de parar toda la devolución por 2, 3 contribuyentes, pero ya también al final les di alguna estrategia o maña que inclusive me la dio el propio administrador general de grandes contribuyentes diversos. Pues amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya quedado claro. Si tienen, sí, la sentencia la voy a compartir mañana. Les comunico dónde va a estar la sentencia para que la puedan consultar. El tema de los intereses, vean, no es la parte que viene al final de la sentencia, porque fue la que agregaron después de que en el amparo les dijeron que completaran y analizaran todos los agravios. Y bueno, amigos, eso es todo. Si hay alguna duda, pues la quieren plantear por allí, plantéenla. Si no hay ninguna, pues yo creo que ya daremos por concluido esta transmisión. Y ahora sí, ofrezco disculpas por mis errores técnicos. Ya voy a estudiar un poquito más el tema de YouTube. Afortunadamente con Facebook no es tan problemático. Bueno, quedo ahí a las órdenes. Ahí en el grupo Defensa Fiscal, Práctica y Estudio, más adelante me podrían hacer las preguntas o dudas que tuvieran respecto a las cosas que hoy platicamos. Hasta la vista, cuídense, porque ese coronavirus COVID-19 está pero terrible.